¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de actores? Yo sí. Todos los días la gente usa máscaras fingiendo ser algo que no son. Pero aquí está lo sorprendente. Una vez que aprendes a leer entre líneas, verás a través de todo ese teatro. Recuerdo estar en una reunión, todos asintiendo y sonriendo, pero sabía que detrás de esas sonrisas había caretas ocultas. Todo estaba en los pies, en el silencio, en las pequeñas pausas. Y créeme, cuando aprendas a captar esas señales, nunca volverás a ver a las personas de la misma manera. ¿Listo para descubrir lo que realmente están ocultando? Vamos a sumergirnos. Primero, la técnica de dime más. Te lo digo, esta técnica es como tener un superpoder, pero sin capa ni traje llamativo. Lo mejor de todo es que nadie se da cuenta de que la estás usando. Es tan simple como efectiva. Te relajas, mantienes la calma y cuando alguien te cuenta apasionadamente su versión de la historia, en lugar de interrumpir o debatir, simplemente le dices, dime más. Descubrí esto hace años durante una discusión con un amigo sobre si la piña debía ir en la pizza. Estaba listo para refutar cada punto que hiciera, pero algo cambió en mí. En lugar de debatir, simplemente sonreí y dije, dime más. Lo que pasó después fue sorprendente. Empezaron hablando de pizza, pero pronto estaban compartiendo recuerdos de cenas familiares, de sus comidas favoritas e incluso una historia extraña sobre por qué odiaban la piña de niños. Ya no se trataba solo de la pizza. Era una inmersión profunda en su mundo interior, todo a partir de esas 3 palabras. Aquí está la clave. Cuando las personas se sienten escuchadas, bajan la guardia. Cuando no sienten la necesidad de defenderse o de debatir, terminan compartiendo mucho más de lo que planeaban. Creas un espacio seguro, uno donde se sienten lo suficientemente cómodos para dejar caer sus defensas habituales. Pueden pensar que solo están conversando, pero en realidad están revelando sus motivaciones, miedos, inseguridades e incluso sus esperanzas, sin darse cuenta. He usado este truco en reuniones de negocios, con amigos e incluso con personas que claramente estaban siendo un poco sospechosas. Una vez, durante una negociación, en lugar de presionar mi agenda, simplemente seguí diciendo, dime más. Al final, la otra parte había expuesto toda su estrategia, explicando por qué estaban desesperados por cerrar el trato. Prácticamente me entregaron las llaves de su reino, y lo único que hice fue escuchar. Casi se sintió demasiado fácil. Pero aquí está la verdad más profunda. Esto no es solo una táctica para obtener más información o ganar una discusión. Se trata de conexión. En un mundo donde todos están listos para hablar pero son lentos para escuchar, decir dime más se convierte en una forma de entender a las personas a un nivel más profundo. Te obliga a salir de tu propio ego, a dejar de pensar en lo que vas a decir después y a preocuparte genuinamente por la perspectiva de la otra persona. Cuando le pides a alguien que se explique sin juzgar, le das un regalo raro, ser realmente escuchado. Y en ese momento construyes confianza, comprensión e incluso, a veces, sanación. Esta técnica refleja una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo: empatía sin apego. No estás tratando de manipular o controlar la conversación. Simplemente estás observando, comprendiendo y manteniendo la calma. No se trata solo de leer a las personas, sino de verlas por quienes realmente son y darles el espacio para que revelen su verdadero ser. Así que, la próxima vez que estés en una conversación, ya sea una charla casual, una negociación o incluso un debate acalorado, prueba la técnica de dime más. Te sorprenderá lo profundo que puede ir la conversación, cuánto revelan las personas y lo fácil que se vuelve entenderlas sin necesidad de presionar.
Y más allá de ganar una discusión, verás que este enfoque construye conexiones humanas reales, basadas en el respeto y una genuina curiosidad. Ahí es donde reside el verdadero poder, en ver a los demás y a través de ellos aprender más sobre ti mismo. 2. Observa cómo tratan a las personas en una posición inferior. Si realmente quieres conocer el verdadero carácter de alguien, no te limites a observar cómo te tratan a ti. Observa cómo tratan a las personas que consideran por debajo de ellos. Este es un tema algo controversial porque, seamos honestos, revela la dura verdad sobre la naturaleza humana. Ya sea el camarero en un restaurante, el cajero en una tienda o un colega en el trabajo que está en un nivel más bajo en la jerarquía, la forma en que alguien interactúa con aquellos que tienen menos poder dice mucho sobre quién es en realidad. Aprendí esto de la peor manera. Solía trabajar con alguien que, a simple vista, parecía ser la persona más agradable, encantador, divertido y siempre respetuoso en las reuniones. Pero un día fuimos a almorzar y vi una faceta completamente distinta. En cuanto nos sentamos, se mostró grosero con el camarero, dando órdenes como si fuera de la realeza y el servidor estuviera por debajo de él. Fue impactante ver cómo cambiaba rápidamente de ser amigable y cálido a ser despreciativo y arrogante. Eso fue una llamada de atención para mí, y me di cuenta de que no era un desliz momentáneo, sino un reflejo de su verdadero carácter. Solo era amable cuando le convenía. Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que nadie importante está observando. Si son condescendientes con un camarero, lo serán con cualquiera que crean que no puede defenderse. Si son despectivos con un colega por estar en una posición más baja, esa arrogancia y falta de respeto se manifestará en otras áreas de su vida también. La persona que es amable contigo pero grosera con los demás, no es amable, es calculadora. Piénsalo, cuando no hay presión social para ser educado y alguien sabe que puede tratar mal a los demás sin consecuencias, es cuando su verdadera personalidad sale a la luz. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano de manera objetiva, y este es uno de los indicadores más claros de la integridad de una persona. Es fácil ser amable cuando hay algo que ganar, pero el verdadero carácter se revela cuando alguien no tiene nada que perder. He aplicado este principio en amistades, relaciones laborales e incluso en el ámbito amoroso. Se ha convertido en una especie de prueba silenciosa para mí. Si alguien trata con respeto al conserje, si da las gracias al conductor del autobús, o si muestra amabilidad a un extraño, es una persona que vale la pena conocer. Pero si son innecesariamente duros o despectivos, es una señal de alerta que no se puede ignorar. Y aquí es donde se vuelve aún más profundo. Cómo tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las personas que respetan a todos, sin importar su estatus, suelen estar seguras de sí mismas. No necesitan menospreciar a los demás para sentirse importantes, pero aquellos que son crueles a menudo están proyectando sus propias inseguridades, intentando elevarse a sí mismos, pisoteando a quienes consideran más débiles. Es una forma de arrogancia que el estoicismo nos enseña a reconocer y evitar en nosotros mismos. Si quieres saber quién es realmente alguien, no te dejes engañar por cómo tratan a las personas que necesitan impresionar. En su lugar, presta atención a cómo tratan a aquellos que no tienen nada que ofrecer. Es la manera más clara de ver más allá de la máscara, directamente al corazón de quienes son en realidad. 3. Su pasado es la clave de su presente.
Si quieres entender realmente a alguien, observa de cerca su pasado. La gente suele decir que el pasado quedó atrás, pero la verdad es que no está realmente olvidado. Está moldeando todo sobre quiénes son hoy, ya sea que se den cuenta o no. Sus experiencias, traumas, victorias y relaciones están influyendo en cómo piensan, se comportan y hasta en cómo te tratan en este mismo momento. Esto puede ser controversial porque implica que las personas no simplemente siguen adelante, sino que llevan su historia con ellas, y a veces esa historia es el plano de sus acciones actuales. Tenía un amigo que siempre parecía estar a la defensiva, sin importar la situación. Era excesivamente precavido en las relaciones y se enojaba rápidamente. Al principio pensé que era simplemente parte de su personalidad, pero a medida que lo conocí mejor, supe sobre su pasado. Había sido profundamente traicionado por personas en las que confiaba, experimentado dificultades económicas y crecido en un ambiente donde siempre sentía que tenía que probarse a sí mismo. Las piezas comenzaron a encajar. Su defensiva no era aleatoria, era el resultado directo de sentir que tenía que protegerse de ser herido nuevamente. Nuestras experiencias pasadas dejan marcas, a veces cicatrices, y pueden explicar por qué alguien actúa de la manera en que lo hace. He visto esto suceder en relaciones románticas también. ¿Alguna vez has salido con alguien que parece estar perfectamente bien al principio, pero luego ciertos patrones comienzan a aparecer? Tal vez son demasiado celosos o tienen problemas con el compromiso. 9 de cada 10 veces, si profundizas lo suficiente, descubrirás que sus relaciones pasadas les han dejado heridas que aún no han sanado por completo. Es el miedo a ser lastimados nuevamente lo que impulsa su comportamiento en el presente. Cuando entiendes esto, no significa que debas tolerar un comportamiento tóxico, pero te da una idea de por qué actúan de esa manera. Y aquí está la dura verdad. La gente a menudo vive sus vidas atrapada en ciclos, repitiendo comportamientos que aprendieron de experiencias pasadas. Es como si estuvieran atrapados, reviviendo los mismos patrones una y otra vez sin siquiera darse cuenta. Ese compañero de trabajo que constantemente busca validación probablemente está repitiendo una infancia en la que nunca se sintió lo suficientemente bueno. El amigo que sabotea cada relación probablemente está respondiendo a un profundo miedo al rechazo que proviene de un desamor pasado. Sus reacciones, sus hábitos, sus decisiones, todo es un reflejo de las partes no resueltas de su pasado. Pero aquí es donde se vuelve aún más profundo. Entender el pasado de alguien no solo te ayuda a navegar tu relación con ellos, sino que también puede ayudarlos a romper estos ciclos. Si puedes señalar suavemente los patrones que están repitiendo, podrías ayudarles a volverse más conscientes de sí mismos. Al hacerlo, pueden finalmente enfrentar lo que han estado evitando durante años. El estoicismo enfatiza la autorreflexión y la mejora, y a veces entender el pasado de alguien te permite guiarlos hacia una mejor versión de sí mismos. Es fácil juzgar a las personas por cómo actúan en este momento, pero el pasado es la clave para desbloquear las razones detrás de esas acciones. Cuando comienzas a ver los comportamientos de las personas como respuestas a su historia, puedes acercarte a ellos con más empatía, mientras también te proteges de ser arrastrado por sus problemas no resueltos. En resumen, el pasado siempre está presente. Para entender verdaderamente a alguien, tienes que ver la imagen completa, no solo el capítulo que están viviendo actualmente. 4. Los cambios repentinos en el tono señalan mentiras o dudas. Una de las señales más grandes de que alguien está mintiendo o escondiendo algo es un cambio repentino en su tono de voz.
La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero nuestras voces suelen traicionar lo que está ocurriendo debajo de la superficie. Cuando alguien habla con confianza, su tono suele ser constante, su ritmo equilibrado y las palabras fluyen naturalmente. Pero cuando hay una mentira o una duda, todo cambia, a veces de manera sutil, a veces dramáticamente. Es como si su subconsciente tratara de levantar banderas rojas, esperando que lo notes. Recuerdo una vez que un compañero de trabajo, que siempre sabía qué decir y lo hacía con encanto, mostró un cambio. Estábamos discutiendo sobre una fecha límite de un proyecto y de repente, su voz, usualmente enérgica y segura, se volvió más baja y sus palabras salieron más lentas, casi tartamudeando. Inmediatamente supe que algo andaba mal y efectivamente no había hecho ningún progreso en el proyecto, pero estaba tratando de ocultarlo. Ese cambio en el tono fue la clave. No estaba diciendo toda la verdad y estaba escrito en cómo hablaba. Dicen que el cuerpo y la mente entran en conflicto. El cerebro intenta mantener la mentira o esconder la incertidumbre, pero el cuerpo, específicamente la voz, no puede evitar reflejar el estrés. Puede manifestarse en un tono más agudo, un quiebre en la voz o una pausa que se siente un poco más larga de lo normal. Es como si el tono estuviera desincronizado con las palabras. Piensa en la última vez que atrapaste a alguien en una mentira. ¿Cómo sonaba su voz? ¿De repente se volvió más baja o comenzaron a hablar más rápido? Tal vez su voz adoptó un tono de alegría forzada, como si estuvieran intentando demasiado parecer normales. Estos son signos de que algo no está bien. El cambio en el tono es una forma subconsciente de señalar incomodidad, ya sea porque están mintiendo, ocultando algo, o simplemente no están seguros de lo que dicen. No se trata solo de atrapar mentiras. Los cambios repentinos en el tono también indican duda o incertidumbre. Una vez tuve una amiga que se entusiasmaba mucho con los planes que hacíamos, pero en el momento en que sugería algo que realmente no quería hacer, su tono cambiaba al instante. Pasaba de emocionada a monótona, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Siempre supe que ese era el indicio de que no estaba del todo de acuerdo, aunque sus palabras dijeran lo contrario. Este fenómeno ocurre en relaciones, acuerdos de negocios e incluso en conversaciones casuales. Probablemente lo hayas experimentado también, cuando alguien pasa de estar alegre y amigable a ponerse a la defensiva o evasivo, aunque sus palabras no coincidan con ese cambio. En esos momentos, debes prestar atención, no a lo que están diciendo, sino a cómo lo están diciendo. Una caída repentina en la energía, un cambio en el tono o una vacilación que no estaba antes. Puede ser una señal subconsciente de que la persona está mintiendo o guardándose algo importante. Aquí hay una lección estoica más profunda. La gente miente, no solo para engañar a otros, sino para engañarse a sí mismos. Cuando su tono cambia, no siempre es porque estén tratando de manipularte. A menudo es porque se sienten incómodos con la mentira que se están contando. Esta incomodidad se filtra en su voz, delatándolo sin que siquiera lo noten. El estoicismo nos enseña a observar sin juzgar, y este es un ejemplo perfecto de cómo puedes usar ese poder de observación. Al prestar atención a los pequeños cambios en el tono de alguien, puedes obtener una imagen más clara de su lucha interna. También vale la pena señalar que hacemos esto con nosotros mismos. ¿Cuántas veces has dicho algo en lo que realmente no crees y has notado cómo tu propia voz titubea? Tu tono se convierte en el espejo de tu duda interna. Por eso el estoicismo enfatiza la importancia de alinear tus pensamientos, palabras y acciones.
Cuando no están en armonía, se refleja a menudo de maneras que no puedes controlar. Así que la próxima vez que estés en una conversación y notes que el tono de alguien cambia inesperadamente, ya sea una caída repentina en la energía, una pausa incómoda o un cambio de tono, no lo ignores. Pregúntate, ¿qué están ocultando? ¿Con qué se sienten incómodos? Puede que no sea una mentira total, pero es probable que no te estén contando toda la verdad. Su voz es su delator, y si escuchas atentamente, lo notarás cada vez. 5. Los momentos más honestos son cuando creen que nadie está mirando. Si realmente quieres saber quién es alguien en su esencia, obsérvalo cuando piensa que nadie está prestando atención. Estos son los momentos en que las personas dejan caer la máscara que usan para la sociedad, la personalidad social que han creado para encajar o para avanzar, y revelan su verdadera naturaleza. Es una verdad controvertida, porque la mayoría de nosotros querríamos pensar que somos los mismos en público y en privado. Pero la realidad es que las personas a menudo se comportan de manera muy diferente cuando creen que nadie está mirando. Recuerdo trabajar con una gerente que siempre era el ejemplo de profesionalismo cuando el jefe estaba cerca. Hacía pequeñas charlas educadas, mantenía una actitud tranquila y nunca levantaba la voz. Pero en el momento en que los superiores se iban de la oficina, era como si se transformara en una persona completamente diferente. Gritaba al equipo, hacía comentarios condescendientes y trataba a las personas con cero respeto. Es impactante cuando te das cuenta de que la persona finge ser otra, y cuando cree que no está siendo observada, suele ser su versión más auténtica. Cuando están bajo el foco de atención, las personas son muy conscientes de cómo se les percibe y actúan de maneras que creen que ganarán aprobación o evitarán conflictos. Pero, en el segundo que sienten que están fuera de la vista, los filtros desaparecen. Lo ves en pequeños momentos. Cómo reaccionan cuando piensan que nadie se dará cuenta. Cómo tratan a las personas que no pueden ofrecerles nada. O cómo se comportan cuando creen que no serán responsables de sus acciones. Son estas interacciones aparentemente insignificantes las que revelan su verdadero ser. Esto aplica en todos los aspectos de la vida, desde relaciones hasta negocios y encuentros cotidianos. Toma las relaciones románticas, por ejemplo. Al principio, ambas personas generalmente están en su mejor versión, tratando de impresionar. Pero si realmente quieres conocer a alguien, obsérvalo en los momentos tranquilos, cuando no está activamente intentando impresionarte. ¿Cómo tratan al camarero cuando salen a cenar? ¿Cómo son cuando están estresados o cuando creen que no les estás prestando atención? ¿Siguen mostrando amabilidad, paciencia y respeto o bajan la guardia y revelan algo menos agradable? Lo he visto en entornos sociales también. Tal vez tengas un amigo que sea el alma de la fiesta cuando todos lo están viendo, siempre contando chistes y siendo el centro de atención. Pero, cuando cree que nadie lo nota, puede actuar distante, egoísta o despectivo. Su verdadero carácter no se muestra en los grandes momentos públicos, sino en los pequeños momentos ocultos. Aquí es donde entra la perspectiva estoica. Como estoico, aprendes a observar la vida objetivamente y sin juzgar. Las personas a menudo revelarán su verdadera naturaleza cuando crean que están fuera del escenario, y es en estos momentos donde puedes entenderlas de verdad. El estoicismo nos enseña que la virtud no se trata de cómo actuamos cuando otros nos están viendo, sino de cómo nos comportamos cuando nadie lo está. La persona que sigue siendo amable, paciente y respetuosa, incluso cuando no hay nadie para aplaudirla, es alguien que vive en alineación con los valores estoicos. Pero la realidad es que muchas personas no son así.
Comparten su yo público y privado, actuando de maneras que sirven a su imagen en público, mientras dejan salir sus rasgos menos atractivos en privado. Tuve un colega que era increíblemente solidario y cálido siempre que estábamos en una reunión de grupo. Siempre tenía algo positivo que decir y se esforzaba por mostrar apoyo. Pero, cuando estábamos a solas, su actitud cambiaba completamente. Era corto, desdeñoso y no estaba interesado en ayudar a menos que lo beneficiara directamente. Ahí me di cuenta de que su persona pública era una fachada. Los momentos más honestos no son cuando alguien está bajo el reflector, son cuando creen que nadie los está observando. Ya sea que actúen con amabilidad o crueldad, son estos momentos sin guardia los que muestran la verdad. Y aquí es donde obtienes una visión real de quiénes son. Si alguien solo puede ser bueno cuando otros están mirando, no es verdadera bondad, es una actuación. Y aquí está el profundo mensaje estoico. El verdadero carácter es quién eres en las sombras, no en el foco de atención. Como enseña el estoicismo, debemos aspirar a vivir en alineación con nuestros valores en todo momento, sin importar quién esté mirando. Ya sea que la sala esté llena o vacía, las acciones de un estoico son consistentes porque provienen de su interior, no de la necesidad de validación externa. Cuando observas a otros en sus momentos sin guardia, no solo ves su verdad, sino que también te recuerdas la importancia de vivir de manera auténtica, incluso cuando nadie más está cerca. Así que, la próxima vez que realmente quieras entender a alguien, no te centres en sus grandes gestos o en su persona pública. En su lugar, presta atención a lo que hacen cuando el foco está apagado. Ahí es donde encontrarás su verdadero carácter y ahí es donde vive la verdad. 6. Las reacciones emocionales revelan prioridades. Si quieres entender lo que realmente le importa a alguien, observa cómo reaccionan emocionalmente en diversas situaciones. Las reacciones emocionales son como una ventana sin filtros al alma de una persona. Exponen sus prioridades, sus valores y las cosas que consideran importantes. Esta idea puede ser controversial, porque a muchos nos gusta pensar que tenemos control sobre nuestras emociones, que podemos esconder lo que realmente nos importa. Pero la verdad es que cuando alguien reacciona con intensidad, ya sea con enojo, emoción o ansiedad, es una señal clara de que su respuesta emocional está ligada a algo que les importa profundamente. Te doy un ejemplo personal. Trabajé con un colega que generalmente era tranquilo y compuesto, nada parecía afectarlo. Sin embargo, un día, durante una reunión de rutina, alguien sugirió un pequeño cambio en uno de sus proyectos y de repente explotó. Me sorprendió su reacción, ya que no era un cambio grande y no era algo que uno esperaría que desencadenara una respuesta tan fuerte. Pero aquí está el punto. Su reacción emocional no se trataba del cambio en sí, sino del hecho de que ese proyecto era su bebé. Había invertido incontables horas en él y para él era algo personal. Su explosión emocional reveló cuán importante era ese proyecto para él, aunque nunca lo había dicho explícitamente. Las personas no siempre te dicen con palabras lo que más les importa, pero sus emociones no las pueden ocultar. El jefe que reacciona con enojo cuando cuestionas su decisión no solo está protegiendo su autoridad, sino que su sentido de autoestima está ligado a tener siempre la razón. El amigo que se pone a la defensiva cuando le mencionas algo pequeño, probablemente se siente vulnerable porque tocaste una inseguridad o un valor que le importa. La emoción que alguien muestra cuando recibe elogios por un trabajo bien hecho también revela que el reconocimiento es una de sus principales prioridades
incluso si nunca lo admiten. Aquí está la clave. Las reacciones emocionales más fuertes, sean positivas o negativas, revelan las prioridades más profundas de las personas. Pueden parecer frías, desapegadas o indiferentes en la mayoría de las situaciones, pero cuando algo que les importa está en juego o es desafiado, sus emociones se disparan. Esto no se limita solo a reacciones negativas como la ira o la frustración, aunque esas suelen ser las más obvias. También tiene que ver con las cosas que les traen alegría, los hacen iluminarse o animarse. La emoción que alguien muestra cuando habla de su pasatiempo o proyecto paralelo es porque eso significa más para ellos de lo que podrías darte cuenta. En las relaciones, este principio es especialmente poderoso. Si estás saliendo con alguien y notas que se pone desproporcionadamente molesto cuando los planes se cancelan, es una señal de que pasar tiempo juntos es increíblemente importante para esa persona. Si se emocionan cada vez que hablan sobre un viaje o una actividad futura, significa que crear experiencias compartidas es una prioridad. Las emociones siempre están ligadas a valores, y prestar atención a las señales emocionales de alguien te ofrece un mapa claro de sus prioridades, sin que ellos tengan que decirlo con palabras. Un buen ejemplo de esto es cuando las personas se ponen a la defensiva inesperadamente. Digamos que mencionas casualmente que alguien ha llegado tarde varias veces y en lugar de admitirlo con calma, se sienten alterados y defensivos. Esa reacción no se trata solo de la tardanza, es porque la puntualidad o la apariencia de ser confiable es algo que les importa profundamente. Su explosión emocional refleja cuán importante es ese aspecto de su identidad para ellos. No quieren ser vistos como poco fiables, por lo que reaccionan para proteger esa imagen de sí mismos. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano con un ojo objetivo, y las emociones son uno de los aspectos más reveladores de dicho comportamiento. Cuando las emociones de alguien se disparan, es porque algo que valoran está en juego. Puedes usar este conocimiento para entender mejor a las personas en tu vida y también para manejar tus interacciones con ellos. Si sabes qué desencadena sus emociones, puedes abordar temas delicados con más cuidado o usar ese conocimiento para construir relaciones más fuertes y comprensivas. Pero aquí está la lección estoica más profunda. Tus propias emociones también revelan tus prioridades. Cuando te encuentras reaccionando intensamente a algo, tómate un momento para reflexionar sobre el por qué. ¿Es porque realmente te importa o estás dejando que tu ego se interponga en el camino? ¿Te estás enojando porque alguien cuestiona tu integridad o solo te molesta que se desafíe tu reputación? El estoicismo nos enseña que, al entender nuestras reacciones emocionales, podemos tener un mayor control sobre ellas. Podemos reconocer cuándo nuestras emociones están ligadas a valores que realmente importan y cuándo solo reflejan nuestro orgullo o inseguridades. La habilidad de leer a las personas no es magia. Se trata de prestar atención a las señales sutiles que emiten. Sus emociones, lenguaje corporal y reacciones dicen mucho sobre sus verdaderas intenciones, valores y prioridades. El estoicismo te da una ventaja aquí, enseñándote a observar sin juzgar. Cuando puedes ver más allá de la superficie y captar las verdades no dichas, obtienes claridad en cada interacción social. Pero esta habilidad no se trata solo de obtener una ventaja, sino de entender. Cuanto más observas a los demás, más aprendes sobre ti mismo. ¿Qué desencadena tus emociones? ¿Qué valoras? ¿Y cómo puedes vivir en alineación con tus principios? Al leer a las personas de manera honesta y sabia, no solo navegas mejor por la vida, sino que también te conviertes en una persona más reflexiva y consciente de ti misma.
Esa es la verdadera fortaleza. Usar esta comprensión no para manipular, sino para adquirir sabiduría y crecer como individuo.